El vino cayó sobre mi vestido como sangre derramada en un campo de batalla perdido. Sentí cada gota resbalar por mi cuello, cada risa resonar contra las paredes del salón dorado. Nadie se movió, nadie habló en mi defensa, y yo, con las manos temblando bajo la mesa, mantuve la cabeza en alto mientras el noble que sostuvo la copa vacía me miraba como si fuera menos que polvo. Lo que él no sabía, lo que ninguno de ellos sabía, era que su risa acababa de firmar algo más que su propia sentencia. 3 días después, mensajeros vestidos de negro llegaron al palacio. No dijeron mi nombre, no explicaron nada, pero los nobles que habían reído esa noche comenzaron a desaparecer de la corte, uno por uno, sin juicio público, sin advertencia. Cuando vi el sello real en la carta que dejaron sobre mi cama, supe que mi silencio había despertado algo que llevaba años dormido. Pero volvamos al principio, al día en que una Omega sin clan, sin título, sin voz, fue humillada frente a la nobleza entera. Al día en que aprendí que el destino no te salva, te obliga a elegir. Esta es la historia de cómo una mujer invisible se convirtió en la sombra más temida de un reino, de cómo un rey que nunca amó aprendió que el poder verdadero no se reclama con garras, sino con confianza, y de cómo un vínculo sellado en secreto terminó por destruir un consejo entero de traidores. Siéntate, porque lo que viene no es un cuento de hadas, es una guerra silenciosa. El salón de banquetes del Palacio Vestrial olía a cera de abejas y ambición. Yo estaba sentada al final de la mesa larga, en el lugar que correspondía a los invitados sin linaje reconocido. No era un insulto directo, pero tampoco era cortesía. Era una declaración. Estás aquí porque alguien lo permitió, no porque lo merezcas. Me habían invitado como parte de un acuerdo menor entre casas, una formalidad política. Nadie esperaba que hablara, nadie esperaba que importara. Y durante 3 horas, cumplí exactamente con esas expectativas. Los nobles conversaban sobre tierras, sobre tratados, sobre rumores de guerra en las fronteras del norte. Yo observaba, escuchaba, tomaba notas mentales de quién sonreía demasiado, de quién evitaba ciertas miradas, de quién bebía más vino del que su rango debería permitir. Fue entonces cuando Lord Draven, un hombre de mandíbula cuadrada y ojos pequeños, levantó su copa con una sonrisa torcida. «Por los linajes olvidados», dijo en voz alta, haciendo que varias cabezas se giraran. «Por aquellos que alguna vez tuvieron nombre y ahora apenas tienen mesa». Risas contenidas recorrieron el salón. Yo no moví un músculo. Él dio un paso hacia mí, tambaleándose ligeramente. El vino había hecho su trabajo. Sus amigos lo observaban con esa mezcla de expectativa y complicidad que precede a la crueldad pública. «Dime, Omega», dijo, inclinándose sobre la mesa. «¿Es verdad que tu clan fue borrado del registro hace 20 años? ¿O simplemente nunca existió?» Silencio. Todos me miraban ahora. Podía sentir el peso de cada par de ojos, esperando, algunos con curiosidad, otros con lástima mal disimulada, la mayoría con indiferencia. «Mi clan existió», respondí con voz tranquila, sin levantar la vista de mi plato. «Y su nombre está registrado en los archivos ancestrales del reino». Draven soltó una carcajada seca. «Claro, en los archivos, junto con los cuentos de hadas y las leyendas de lobos que hablan». Más risas, esta vez más fuertes. Sentí el calor subir por mi cuello, pero no por vergüenza, por rabia contenida, por la necesidad animal de defenderme, de mostrar garras, de recordarles que una Omega sin manada aún podía morder. Pero no lo hice, porque había aprendido algo que ellos nunca entenderían. El silencio es un arma más afilada que cualquier grito. Draven se irguió, decepcionado por mi falta de reacción. Tomó su copa, la sostuvo en alto como si brindara, y luego, con un movimiento deliberado y lento, inclinó la muñeca. El vino tinto cayó sobre mí, primero sobre mi hombro, luego sobre mi pecho, finalmente sobre mi regazo. El líquido era frío y espeso, y olía a uvas fermentadas y a humillación calculada. Nadie se levantó, nadie dijo una palabra. El noble que estaba a mi izquierda apartó su silla unos centímetros, como si mi desgracia fuera contagiosa. La mujer frente a mí bajó la mirada hacia su comida, fingiendo no haber visto nada. Draven dejó la copa vacía sobre la mesa con un golpe seco. «Qué torpe de mi parte», dijo sin una pizca de disculpa en su voz. «Espero que el vestido no sea muy costoso, aunque dudo que lo sea». Sus amigos rieron otra vez. Yo respiré hondo, conté hasta 5 y me puse de pie.
El vino goteaba desde el dobladillo de mi vestido hacia el suelo de mármol. Sentía cada gota resbalar por mi piel como una marca invisible, como un sello de invisibilidad. «Disculpen», dije con voz firme, mirando al vacío frente a mí. «Me retiro». No esperé permiso, no esperé respuesta. Caminé hacia la salida con la espalda recta, los pasos medidos, la respiración controlada. Podía sentir sus miradas clavadas en mi nuca. Podía escuchar los murmullos que comenzaban a brotar como maleza después de la lluvia. Pobre criatura. Debería saber cuál es su lugar. ¿Quién la invitó siquiera? Crucé el umbral del salón y las puertas se cerraron detrás de mí con un eco que resonó en el pasillo vacío. Solo entonces permití que mis manos temblaran. Solo entonces permití que la rabia burbujeara bajo mi piel como agua hirviendo. Pero no lloré, porque las lágrimas eran un lujo que una omega sin manada no podía permitirse. Esa noche me quedé despierta en la habitación que me habían asignado. Una habitación pequeña, sin ventanas, más parecida a un almacén que a un cuarto de huéspedes. Me quité el vestido arruinado y lo dejé caer al suelo. El olor a vino impregnaba cada fibra. Lo observé por un largo rato, preguntándome si debía quemarlo o guardarlo como recordatorio. Al final, lo doblé con cuidado y lo coloqué en un rincón, porque algo me decía que esto no había terminado. Algo me decía que Lord Draven acababa de cometer el error más grande de su vida. Y aunque yo no sabía cómo ni cuándo, sentía en mis huesos que la humillación de esta noche tendría consecuencias. Me acosté sobre el colchón duro, cerré los ojos y dejé que el silencio me cubriera como una manta. En algún lugar lejano, más allá de las montañas del norte, un lobo alfa levantó la cabeza bajo la luna llena, y algo en el aire cambió. La mañana siguiente llegó con niebla espesa y rumores aún más densos. No salí de mi habitación hasta pasado el mediodía, no porque tuviera miedo de enfrentar miradas, sino porque necesitaba tiempo para reconstruir la máscara que había mantenido durante años. La máscara de la omega invisible, la que no molesta, la que no importa. Cuando finalmente bajé al comedor común, el silencio cayó como una guillotina. Todas las conversaciones se detuvieron. Los cubiertos dejaron de tintinear contra la porcelana. Incluso los sirvientes se quedaron inmóviles, como estatuas de sal esperando órdenes que nunca llegarían. Me serví té sin mirar a nadie y me senté en la misma esquina de siempre. Fue Lady Mireia, una mujer de cabello plateado y mirada afilada, quien rompió el hielo con la delicadeza de un martillo. «Disculpa mi intromisión, querida», dijo desde el otro extremo de la mesa, con una sonrisa que no alcanzaba sus ojos. «Pero creo que todos nos preguntamos lo mismo». Levanté la vista lentamente. «¿Y qué es lo que todos se preguntan, Lady Mireia?» Ella inclinó la cabeza con falsa curiosidad. «Tu apellido». «Anoche, Lord Draven mencionó que pertenecías a un clan extinto. Naturalmente, eso despertó interés». La palabra interés sonaba peligrosamente parecida a sospecha. «Mi apellido es Seralith», respondí con calma, saboreando cada sílaba como si fuera veneno dulce. «Hija de la casa Seralith del Valle Oscuro». El silencio que siguió fue tan absoluto que pude escuchar el latido de mi propio corazón. Mireia parpadeó. 2 veces. «Imposible», susurró. «Los Seralith fueron eliminados hace 23 años. No quedó nadie. Quedé yo». Las palabras flotaron en el aire como ceniza después de un incendio. Un noble joven, de barba recortada y ojos nerviosos, se aclaró la garganta. «Perdón, pero ¿cómo es posible que hayas sobrevivido? Los registros dicen que la purga fue total, que el rey anterior ordenó. El rey anterior ordenó muchas cosas», interrumpí con suavidad. «Pero los reyes mueren, y los secretos sobreviven. Nadie supo qué responder a eso». Terminé mi té en silencio. Me levanté y salí del comedor sin despedirme. Sabía que acababa de plantar una semilla de duda, y en los círculos de poder, la duda crece más rápido que la ambición. Esa tarde, mientras caminaba por los jardines exteriores del palacio, escuché pasos apresurados detrás de mí. Me giré y encontré a un hombre alto, de túnica gris y mirada calculadora. Su esencia lo delataba como beta, neutral, político, útil. «Señorita Seralith», dijo con una reverencia breve, «me envía el canciller Orvain. Quisiera hacerle algunas preguntas sobre su linaje». «¿Preguntas?», repetí, cruzándome de brazos. «¿O verificaciones?». Él sonrió sin humor. «Ambas cosas, si le soy sincero. Comprenda que su apellido genera complicaciones». «¿Complicaciones para quién?». «Para todos». Se acercó un paso. «Verá,
Si es cierto que pertenece a los Seralid, entonces técnicamente tiene derechos sobre tierras que fueron redistribuidas hace 2 décadas. Tierras que ahora pertenecen a familias muy poderosas. Ah, ahí estaba. No se trataba de mi identidad, se trataba de propiedades, de dinero, de poder. No tengo interés en reclamar tierras, dije con firmeza. Solo quiero vivir en paz. Me temo que eso ya no es una opción. El beta sacó un pergamino enrollado de su túnica. Su nombre ya está circulando por la corte, y cuando un nombre olvidado regresa, las preguntas también regresan. ¿Qué tipo de preguntas? ¿Quién la protegió todos estos años? ¿Quién ocultó su existencia? Y sobre todo, bajó la voz. ¿Por qué? Sentí un escalofrío recorrer mi espalda. No sé qué esperan encontrar, dije lentamente, pero no hay ningún protector. Sobreviví porque fui lo suficientemente insignificante como para que nadie me buscara. El beta me estudió con ojos entrecerrados. Tal vez alguien muy poderoso decidió que debía seguir viva. Antes de que pudiera responder, el sonido de casco resonó en el patio principal. Ambos giramos la cabeza. Un grupo de jinetes vestidos de negro cruzaba las puertas del palacio. Sus armaduras brillaban bajo el sol de la tarde, y en sus espaldas llevaban capas bordadas con un símbolo que reconocí de inmediato: el lobo de 3 cabezas, el emblema de la corona del norte, el emblema del rey Alfa. El beta palideció. Imposible, murmuró. Él nunca viene a la capital, nunca, pero ahí estaban, 12 jinetes, 12 guerreros, y al frente, montado sobre un caballo negro como la medianoche, un hombre cuya sola presencia hacía que el aire pareciera más pesado. No pude ver su rostro desde donde estaba, pero sentí algo extraño en mi pecho, algo que no había sentido antes, un tirón, un reconocimiento, como si algo en mi interior despertara después de un sueño demasiado largo. El beta dio un paso atrás, visiblemente nervioso. «Debo irme. Ahora». Me miró una última vez. «Señorita Seralid, le sugiero que se mantenga alejada de los salones principales durante los próximos días». «¿Por qué?» «Porque cuando el rey Albarión llega sin aviso, alguien siempre termina pagando un precio». Y con eso, se marchó casi corriendo. Yo me quedé donde estaba, mirando a los jinetes descender de sus monturas. El hombre de la capa más larga se quitó los guantes lentamente, como si cada movimiento estuviera medido al segundo. Luego levantó la cabeza, y nuestras miradas se encontraron. Fue apenas un instante, una fracción de segundo, pero fue suficiente para que mi mundo se inclinara sobre su propio eje, porque en esos ojos grises como tormenta de invierno, vi algo que no debería estar ahí: reconocimiento, como si él también sintiera el tirón, como si él también supiera algo que yo aún no comprendía. Desvió la mirada y entró al palacio sin decir una palabra. Yo me quedé de pie en el jardín, con el corazón latiendo demasiado rápido y una certeza creciendo en mi pecho como hierba mala. Esto no era coincidencia, y fuera lo que fuera que había comenzado anoche con una copa de vino derramado, acababa de volverse infinitamente más peligroso. Durante 3 días, el palacio entero se comportó como un animal asustado. Los nobles caminaban por los pasillos con pasos más silenciosos. Las conversaciones se detenían abruptamente cuando algún guardia real pasaba cerca. Incluso los sirvientes evitaban hacer ruido al cerrar las puertas, porque el rey Albarión estaba dentro de esos muros, y nadie sabía por qué. Yo tampoco lo sabía, pero a diferencia del resto, había aprendido a convertir la incertidumbre en paciencia, así que me mantuve en las sombras, observando, escuchando fragmentos de conversaciones nerviosas. Dicen que vino por un asunto de traición. No, vino porque alguien tocó algo que no debía. ¿Crees que sea por la Omega esa? La de apellido extraño. No sea ridículo. ¿Por qué un rey alfa vendría por una don nadie? Esa última frase me dolió más de lo que esperaba, pero no la rechacé. Porque tenían razón, ¿no? Yo era una don nadie, una sobreviviente olvidada de un linaje borrado. ¿Qué podría importarle al hombre más poderoso del norte? El 4.º día, recibí una convocatoria. Un guardia de la Corona del Norte tocó a mi puerta al amanecer. No dijo una palabra. Solo me entregó un pergamino sellado con cera negra y el emblema del lobo tricéfalo. Mis manos temblaron al romper el sello. La orden era simple, escrita con caligrafía perfecta. Preséntese en el salón del consejo privado al caer la tarde. Sola. No había firma. No había explicación. Solo una orden. Pasé el resto del día intentando prepararme mentalmente para lo que fuera que me esperaba. ¿Interrogatorio? ¿Acusación? ¿Castigo por haber revelado mi apellido? Cuando llegó la hora, me vestí con lo único decente que tenía,
Un vestido gris oscuro, simple pero digno. Me recogí el cabello en una trenza baja y caminé hacia el ala oeste del palacio con la espalda recta y el estómago hecho nudo. 2 guardias me esperaban frente a las puertas del salón privado. Ambos eran alfas. Lo supe por su porte, por la forma en que sus ojos me evaluaron sin disimulo, buscando debilidad. No la encontraron. Uno de ellos abrió la puerta sin decir palabra. Entré. El salón era más pequeño de lo que imaginaba. Paredes de piedra oscura, una mesa larga de roble, sillas de respaldo alto, y al fondo, de pie junto a una ventana que daba al patio interior, estaba él, Albarión, el rey alfa. No se giró de inmediato. Se quedó mirando hacia afuera, con las manos entrelazadas detrás de la espalda. Su presencia llenaba el espacio como una tormenta contenida. Yo me detuve a 3 pasos de la puerta esperando. El silencio se extendió. Finalmente, habló. «Cierra la puerta». Su voz era grave, controlada, sin inflexión emocional, pero había algo en ella que hacía vibrar el aire. Obedecí. El pestillo hizo un clic suave al encajar. Albarión se giró lentamente, y por primera vez lo vi de frente. Era más joven de lo que esperaba. 30 años, tal vez 32. Cabello oscuro, corto y ligeramente despeinado por el viento. Mandíbula angular, cicatriz delgada sobre la ceja izquierda, y esos ojos grises que me habían atravesado días atrás en el jardín. Ojos que ahora me estudiaban con una intensidad que hacía difícil respirar. «Seralit del Valle Oscuro», dijo, casi como si probara el nombre en su lengua. «Hija de Kailit Seralit y Erion de la Montaña Rota». El corazón se me detuvo. Nadie debería saber esos nombres. Nadie vivo, al menos. Como... comencé, pero él levantó una mano. «No estoy aquí para responder tus preguntas. Estoy aquí para hacerte 3. Tragué saliva. «Adelante». Se acercó 2 pasos. Aún mantenía distancia, pero su aroma me alcanzó de todas formas. Pino oscuro, cuero y algo más profundo. Algo que mi instinto omega reconoció antes que mi mente. Poder ancestral. «Primera pregunta», dijo. «¿Fuiste tú quien reveló tu linaje deliberadamente?» «Sí». «¿Por qué?» «Porque me provocaron. Y porque estoy cansada de esconderme». Sus ojos se entrecerraron ligeramente, como si evaluara la verdad de mis palabras. «Segunda pregunta. ¿Sabes quién te protegió todos estos años?» «No». Eso pareció sorprenderlo. «¿No tienes idea?» «Ninguna. Sobreviví porque fui olvidada, no porque alguien me cuidara». «Mentira». Y él lo supo, pero no me desafió. «Tercera pregunta». Dio otro paso. «¿Sabes por qué estoy aquí?» Mi respiración se volvió irregular, porque la distancia entre nosotros ya no era suficiente para ignorar lo que mi cuerpo sentía. El tirón, el reconocimiento, la certeza irracional de que este hombre era peligroso de una forma que no tenía nada que ver con su título. «No», susurré. Albarión inclinó la cabeza apenas, estudiándome como si fuera un acertijo que no lograba resolver. «Estoy aquí», dijo lentamente, «porque hace 4 noches, Lord Draven de la casa Valanis te humilló públicamente en un salón lleno de testigos. El aire abandonó mis pulmones. Y cometió un error imperdonable. No te sigo». Albarión se detuvo a un paso de distancia, tan cerca que pude ver las pequeñas líneas de tensión alrededor de sus ojos, tan cerca que su voz cayó como un susurro de acero. «Te tocó a ti. Y al hacerlo, me tocó a mí». No entendí, no al principio, pero luego vi la forma en que sus ojos bajaron brevemente hacia mi cuello, hacia el lugar exacto donde, bajo el cabello, bajo la piel, había una marca tan vieja que ya ni siquiera dolía, una marca de luna creciente, una marca de vínculo. El mundo se inclinó bajo mis pies. «No», dije con voz quebrada. «No es posible. Te vincularé hace 8 meses», dijo Albarión sin emoción, como quien declara un hecho irrefutable. «En privado, sin testigos, bajo la luna roja del solsticio de verano». Las lágrimas ardieron en mis ojos, pero no por felicidad, por rabia. «Entonces, ¿por qué no dijiste nada? ¿Por qué me dejaste creer que estaba sola? Porque no estabas lista, porque el reino no estaba listo, y porque los enemigos que quieren verte muerta aún respiran». Me tambaleé hacia atrás, buscando apoyo en la pared. «Esto no tiene sentido. No tiene que tenerlo». Su voz se endureció. «Solo tienes que entender una cosa. Lord Draven derramó vino sobre la compañera del rey Alfa, y por eso pagará con algo más que vino». Antes de que pudiera procesar sus palabras, Albarión se dio la vuelta y caminó hacia la puerta. «Quédate en tus aposentos. No hables con nadie. Y prepárate». «¿Para qué?». Se detuvo en el umbral sin mirarme. «Para ver lo que sucede cuando alguien olvida que las sombras tienen dientes». No regresé a mis aposentos de inmediato.
Me quedé en ese salón vacío durante lo que parecieron horas, con la espalda contra la pared fría y la mente girando en círculos imposibles. Vinculada. Yo estaba vinculada al Rey Alfa, y no lo recordaba. Cerré los ojos con fuerza, intentando buscar en mi memoria algún rastro de esa noche. El solsticio de verano, 8 meses atrás, luna roja, nada, solo fragmentos borrosos. Un camino de tierra, el olor a pino, una voz grave diciéndome algo que no alcancé a escuchar, y luego, despertar en una cabaña desconocida con la marca en mi cuello y ninguna explicación. Había asumido que era el resultado de un ataque, de alguien intentando reclamarme por la fuerza, así que la oculté bajo el cabello, bajo bufandas, bajo el silencio. Nunca sospeché la verdad, nunca sospeché que la marca era legítima, consentida, y mucho menos que pertenecía al hombre más peligroso del reino. Un golpe suave en la puerta me sacó de mis pensamientos. «Señorita Seralit», era una voz femenina, joven. «El rey Albarión solicita su presencia en sus aposentos privados». Mi corazón dio un salto violento. «¿Ahora?» «Sí, señorita. Debo escoltarla». Respiré hondo, me aparté de la pared y abrí la puerta. Una muchacha beta de no más de 20 años me esperaba con las manos entrelazadas frente a ella. Parecía nerviosa. «Sígueme, por favor». No me quedó más opción que obedecer. Los aposentos del rey estaban en el ala norte, lejos del bullicio de la corte. El pasillo era más oscuro, más silencioso. Los guardias apostados en cada esquina me observaban sin expresión mientras pasaba. La muchacha se detuvo frente a una puerta de roble macizo y tocó 2 veces. «Adelante», dijo la voz de Albarión desde dentro. Ella abrió la puerta, me hizo una reverencia rápida y desapareció. Entré. La habitación era austera. Una cama grande pero sin adornos. Un escritorio cubierto de mapas y documentos. Una chimenea encendida que llenaba el espacio de luz naranja. Albarión estaba de pie junto a la ventana otra vez, como si esa fuera su posición natural en el mundo. Esta vez había dejado la capa a un lado. Solo llevaba una túnica oscura, sencilla, que hacía que pareciera más humano. Pero no lo era. Lo supe en cuanto cerré la puerta, y su aroma me envolvió como una advertencia. «Siéntate», dijo sin girarse. Había una silla frente al escritorio. Me senté, manteniendo la espalda recta, las manos sobre mi regazo. Albarión finalmente se giró. Caminó hacia el escritorio. Sacó un pergamino enrollado y lo desplegó frente a mí. Era un acta de vínculo, oficial, sellada, con 2 firmas al final. Una era la suya, la otra era la mía. «¿Reconoces esto?», preguntó. Miré la firma. La caligrafía era mía, sin duda, pero no recordaba haberla escrito. «No. ¿Nada?» «Nada claro. Solo fragmentos». Levanté la mirada hacia él. «¿Qué me hiciste esa noche?». Su expresión no cambió. «Te salvé la vida». Silencio. «Explícate». Albarión se apoyó contra el borde del escritorio, cruzando los brazos sobre el pecho. «Hace 8 meses, tu vida corría peligro inminente. Alguien dentro de la corte había descubierto tu identidad y planeaba eliminarte antes de que pudieras reclamar los derechos de tu linaje. Yo lo supe y tomé una decisión». «¿Qué decisión?». «Vincularte a mí, porque una omega vinculada a un rey alfa no puede ser tocada sin desencadenar una guerra de clanes. Te convertí en intocable». Las palabras cayeron como piedras. «¿Y no pensaste en preguntarme si quería ser salvada de esa forma?». «No». La frialdad de su respuesta me dolió más que cualquier insulto. «¿Por qué?», susurré. «¿Por qué me elegiste a mí?». Albarión guardó silencio por un largo momento. Luego, con voz más baja, casi reluctante, respondió: «Porque cuando investigué tu pasado, descubrí que eras la última descendiente legítima de los Seralit, y los Seralit tenían un pacto de sangre con mi linaje. Un pacto que nunca fue disuelto. Un pacto, sí. Nuestras casas estaban destinadas a unirse desde hace generaciones. La purga de tu clan interrumpió ese destino, pero tú sobreviviste, y cuando te encontré...». Se detuvo, como si las palabras le costaran. Supe que el destino aún tenía planes. Me puse de pie bruscamente. «No hables de destino como si eso justificara quitarme mi libertad. No te quité nada. Te di protección. Me vinculaste sin mi consentimiento. Tu consentimiento estaba en esa firma», señaló el pergamino. «Te lo expliqué todo esa noche. Aceptaste. Y luego te di una poción para borrar el recuerdo. Me quedé paralizada. ¿Qué? Era necesario. Si hubieras recordado, habrías actuado diferente. Te habrían descubierto. Y todo habría sido en vano». La rabia estalló en mi pecho como un volcán. «No tenías derecho. Tenía todo el derecho.
Su voz se volvió más dura. Soy tu alfa, y mi deber es protegerte, incluso de ti misma. No eres mi alfa. Eres un extraño que manipuló mi memoria y mi vida. Soy tu compañero, aunque no lo recuerdes, aunque no lo quieras. Las lágrimas amenazaron con salir, pero las contuve. ¿Y ahora qué? ¿Esperas que simplemente acepte esto? ¿Que actúe como tu esposa obediente? No. Albarión dio un paso hacia mí. Espero que entiendas que lo hecho está, y que tenemos enemigos más peligrosos que nuestras diferencias. ¿Quiénes? Los que asesinaron a tu familia, los que todavía quieren verte muerta, y los que están usando tu reaparición para desestabilizar mi reinado. Eso me detuvo. ¿Qué quieres decir? Que tu humillación pública no fue accidental, fue orquestada. Draven es solo una pieza. Alguien más está moviendo los hilos. El miedo comenzó a reemplazar la rabia. ¿Quién? Aún no lo sé, pero lo averiguaré. Me sostuvo la mirada. Y mientras lo hago, necesito que confíes en mí. Solté una risa amarga. ¿Confiar en ti? No te conozco. Entonces conóceme. Se acercó otro paso. Pregunta lo que quieras. Te responderé con la verdad. Lo miré durante un largo momento, buscando mentiras en sus ojos, buscando debilidad, pero solo encontré determinación. Y algo más. Algo que parecía peligrosamente cercano al arrepentimiento. ¿Lamentas haberme vinculado?, pregunté en voz baja. Albarión no respondió de inmediato. Luego, con una honestidad brutal que no esperaba, dijo: «Lamento haberte robado la elección, pero no lamento haberte mantenido con vida». Era lo más cercano a una disculpa que obtendría de él. Y tal vez, solo tal vez, era suficiente para empezar. «Está bien», dije finalmente. «Te daré una oportunidad, pero con una condición». «¿Cuál?» «Nunca vuelvas a quitarme mi voz. Nunca vuelvas a decidir por mí. O juro que encontraré la forma de romper este vínculo, aunque me cueste la vida». Albarión me estudió en silencio. Luego, lentamente, inclinó la cabeza. «Aceptado». La convocatoria llegó al amanecer del quinto día. No fue entregada por un sirviente común, sino por el capitán de la Guardia Real en persona. Un alfa de hombros anchos y mirada severa llamado Talric, que se plantó frente a la puerta de mis aposentos, como si fuera a escoltar a un prisionero. «Lord Draven de la Casa Valanis ha sido convocado al Salón del Trono», dijo sin preámbulo. «El rey Albarión solicita que usted esté presente». El estómago se me contrajo. «¿Presente? ¿Para qué?» «No me corresponde saberlo, señora, solo escoltarla». La palabra señora resonó extraña en mis oídos. Era la primera vez que alguien de la Guardia Real me trataba con ese nivel de respeto. Me vestí rápidamente con un vestido azul oscuro, simple pero digno, y seguí a Talric por los pasillos del palacio. El ambiente había cambiado. Los nobles que antes me miraban con desdén, ahora apartaban la vista cuando pasaba. Algunos incluso hacían reverencias breves, casi involuntarias. Sabían algo. Todos sabían algo. Y ese algo me convertía en alguien a quien ya no podían ignorar. El Salón del Trono era una caverna de poder. Columnas de mármol negro se elevaban hasta un techo abovedado, donde estaban grabados los nombres de todos los reyes alfa, que habían gobernado antes de Albarión. Las ventanas altas dejaban entrar luz filtrada, que creaba sombras largas sobre el suelo de piedra pulida. Y al fondo, en un trono de hierro forjado con forma de lobo aullante, estaba él, Albarión. Vestía una túnica negra, bordada con hilos de plata que formaban el emblema del lobo tricéfalo sobre su pecho. Su postura era relajada, casi aburrida, pero sus ojos grises estaban completamente alerta. A su derecha, de pie, estaba el canciller Orvain, un hombre mayor de barba blanca y expresión calculadora. A su izquierda, Talric tomó su posición después de escoltarme, y frente al trono, arrodillado sobre ambas rodillas con las manos atadas a la espalda, estaba Lord Draven, el hombre que había derramado vino sobre mí, el hombre que había reído, el hombre que ahora temblaba. Me detuve a varios pasos de distancia, sin saber dónde colocarme. Albarión levantó una mano sin mirarme. «Acércate». Obedecí, caminando lentamente hasta quedar a su lado, justo al borde de los escalones que conducían al trono. Desde esa posición, podía ver el rostro de Draven con claridad. Tenía la frente cubierta de sudor, los ojos enrojecidos, la mandíbula apretada con fuerza. «Lord Draven», dijo Albarión con voz tranquila, casi conversacional. «¿Sabes por qué estás aquí?» Draven tragó saliva con dificultad. «No, mi rey». «Mentira». El silencio que siguió fue absoluto. Albarión se inclinó ligeramente hacia adelante, apoyando los codos sobre los reposabrazos del trono. «Te haré la pregunta de nuevo, y esta vez espero honestidad».
¿Sabes por qué estás aquí? Draven cerró los ojos. Por lo que hice en el banquete. Sé más específico. Por derramar vino sobre la Omega. Albarión ladeó la cabeza. ¿Y eso es todo lo que hiciste? Draven abrió los ojos, confundido. Yo no entiendo. Déjame ayudarte a recordar. Albarión chasqueó los dedos. Talric se acercó y depositó un pergamino sobre el regazo del rey. Hace 3 semanas recibiste una carta de un contacto anónimo. En esa carta te informaban que una Omega sin protección estaría presente en el banquete de Vestrial. También te sugerían que cualquier entretenimiento público a costa de ella sería bien recibido por ciertos miembros de la corte. El color abandonó el rostro de Draven. Eso no. ¿Lo niegas? No, pero no sabía que era importante. Pensé que era solo una broma, una distracción. Una distracción. Albarión repitió las palabras como si fueran veneno. Humillar públicamente a una mujer indefensa te pareció una distracción aceptable. Mi rey y yo... No terminaste de responder mi pregunta. La voz de Albarión se endureció. ¿Quién te envió esa carta? Draven negó con la cabeza. No lo sé. El sello estaba borrado. La firma era ilegible. ¿Y no te pareció sospechoso? Pensé que era alguien de mi propio círculo. Alguien que quería ver caer a esa Omega en desgracia. Sentí una punzada de rabia en el pecho, pero me mantuve inmóvil. Albarión se puso de pie lentamente. Bajó los escalones con pasos medidos hasta quedar frente a Draven. Mírame. Draven levantó la cabeza con esfuerzo. ¿Sabes quién es ella? Una Omega sin clan. Eso es lo que todos dijeron. Incorrecto. Albarión extendió una mano hacia mí sin girarse. Ven aquí. Mi corazón latió con fuerza, pero obedecí. Bajé los escalones y me coloqué junto a él. Albarión habló con voz clara, proyectándola por todo el salón para que cada guardia, cada consejero, cada testigo pudiera escuchar. Esta mujer es Seralith del Valle Oscuro, última heredera legítima de la casa Seralith, vinculada bajo la luna roja del solsticio de verano al rey Alfa del Norte. Mi compañera, mi igual. El impacto de sus palabras resonó como un trueno. Draven se quedó paralizado, con la boca abierta. No es posible. Y sin embargo, es la verdad. Albarión se inclinó hacia él. Derramaste vino sobre la compañera de tu rey, la insultaste frente a testigos, y al hacerlo, insultaste a la corona misma. Draven comenzó a temblar violentamente. No lo sabía, lo juro. Si hubieras sabido, habrías actuado diferente. Eso no te absuelve, solo demuestra que tu respeto está condicionado al miedo, no a la decencia. Albarión se enderezó y regresó al trono. Pero aquí está el problema, Draven. No te traje aquí solo por lo que hiciste. Te traje aquí por lo que representas. ¿Qué quiere decir? Representas a todos aquellos que creen que una Omega sin protección visible es un blanco fácil. Representas a los cobardes que atacan desde la sombra. Y representas a quienes fueron lo suficientemente estúpidos como para dejarse manipular por un enemigo invisible. Draven bajó la cabeza, derrotado. Albarión volvió a sentarse. Por lo tanto, tu castigo será doble. Primero, tu familia perderá el control de las tierras occidentales que les fueron otorgadas hace 15 años. Esas tierras volverán a la corona. Un murmullo recorrió el salón. Segundo, serás exiliado de la capital por un periodo de 5 años. Durante ese tiempo, llevarás públicamente la marca de deshonor. Cualquiera que te vea sabrá que actuaste contra la familia real. Draven sollozó. Mi rey, por favor, mi familia, tu familia sobrevivirá. Tú sobrevivirás, pero nunca volverás a olvidar esta lección. Albarión hizo un gesto con la mano. 2 guardias se acercaron, levantaron a Draven de los brazos y lo arrastraron fuera del salón. Cuando las puertas se cerraron, el silencio volvió a caer. Yo me quedé de pie junto al trono, con las piernas temblorosas y el corazón acelerado. Albarión me miró de reojo. ¿Estás satisfecha? La pregunta me tomó por sorpresa. No sé qué se supone que debo sentir. Justicia, dijo simplemente. Deberías sentir justicia, pero lo que sentía era otra cosa. Miedo, porque si Draven había sido manipulado por alguien, eso significaba que había un enemigo más grande en las sombras, y ese enemigo ahora sabía que yo no estaba sola. Albarión se puso de pie y bajó hasta quedar frente a mí. Esto es solo el principio, dijo en voz baja, solo para mí. Lo que viene después será peor. ¿Por qué me dices eso? Porque necesito que estés preparada, y porque a partir de ahora, cada movimiento que hagas será observado. Levanté la barbilla. Entonces que observen. Por primera vez, algo parecido a una sonrisa cruzó el rostro de Albarión. Pequeña,
fugaz, pero real. Los días siguientes fueron una extraña mezcla de normalidad superficial y tensión subterránea. Albarión no me buscó, no me convocó. No apareció en los salones donde yo pasaba las tardes intentando entender mi nuevo rol en este tablero político, pero su presencia se sentía en todas partes. Los nobles que antes me ignoraban ahora se inclinaban cuando pasaba. Los sirvientes me servían primero en las comidas. Incluso la habitación que me habían asignado fue cambiada sin previo aviso a una suite más grande, con ventanas que daban a los jardines interiores y una cama lo suficientemente amplia como para recordarme que ahora se esperaba que la compartiera con alguien. No lo hacía. Albarión dormía en sus propios aposentos. Y yo agradecía esa distancia, aunque una parte pequeña y molesta de mí comenzaba a preguntarse si él también la agradecía. Fue en la tarde del 8º día cuando todo cambió. Estaba en la biblioteca del palacio, hojeando un libro sobre historia antigua de los clanes, cuando Talric apareció en la entrada. El rey solicita su presencia. Es urgente. El tono de su voz no dejaba espacio para preguntas. Lo seguí sin decir palabra. Esta vez no me llevó al salón del trono, ni a los aposentos privados. Me llevó bajo tierra. Las mazmorras del palacio eran un lugar al que pocos tenían acceso. Bajamos por escaleras de piedra húmeda, iluminadas solo por antorchas que proyectaban sombras danzantes sobre las paredes. El aire olía a moho, a hierro oxidado, a secretos que nunca debían ver la luz del día. Talric se detuvo frente a una puerta de hierro reforzado. Tocó 2 veces. La puerta se abrió desde dentro. Albarión estaba ahí. Vestía ropa oscura, práctica, sin ningún símbolo de su rango. Parecía más un guerrero que un rey. «Entra», dijo. Lo hice. La celda era pequeña. Una mesa, 2 sillas. Y en el rincón, encadenado a la pared, un hombre que no reconocí de inmediato. Pero cuando levantó la cabeza, sus ojos me resultaron familiares. Era uno de los nobles que había estado sentado cerca de Draven en el banquete, uno de los que había reído. «Señorita Seralith», dijo Albarión con calma, «te presento a Lord Caedric de la Casa Montferal, consejero menor del Distrito Oeste, y según mis investigaciones, cómplice directo en la conspiración contra ti». Caedric escupió hacia el suelo. «No sé de qué hablas. No te estoy preguntando. Te estoy informando». Albarión se acercó a la mesa y desplegó varios documentos. «Encontramos esto en tu residencia. Cartas, órdenes, pagos a informantes, todo conectado a un plan para desacreditar públicamente a cualquier heredero Seralith que apareciera». Caedric rió con amargura. «Eso no prueba nada. Prueba que sabías quién era ella antes del banquete. Prueba que coordinaste con Draven. Y prueba que reportabas a alguien más». El hombre calló. Albarión lo observó en silencio por un largo momento. Luego, se giró hacia mí. «Quiero que escuches esto, porque necesitas entender contra qué nos enfrentamos». Me acerqué lentamente, manteniendo distancia de Caedric. Albarión se inclinó sobre la mesa y señaló uno de los documentos. «Esta carta fue enviada 3 días antes del banquete. Dice, la Omega será presentada en Vestrial. Asegúrate de que su humillación sea memorable. Queremos que el rey la vea como una carga, no como un activo». Las palabras me golpearon como puñetazos. «¿Quién escribió eso?», pregunté con voz temblorosa. «Eso es lo que estamos averiguando». Albarión miró a Caedric. «Última oportunidad. Dime quién te envió las órdenes, y tu castigo será reducido». Caedric negó con la cabeza. «No puedo. Si hablo, mi familia muere. Si no hablas, tú mueres». El silencio se extendió como una herida abierta. Finalmente, Caedric levantó la mirada hacia mí. «¿Sabes por qué te quieren muerta, Omega?». «No me llames así», dije con frialdad. Él sonrió con desprecio. «No es por lo que eres, es por lo que representas. Tu linaje tiene derecho a tierras que actualmente alimentan a medio reino. Si reclamas lo que te pertenece, docenas de casas nobles colapsan. Y ellos prefieren verte enterrada antes que empobrecidos». «¿Ellos quiénes?». «El Consejo de los 7, los verdaderos dueños del reino». Albarión golpeó la mesa con el puño, haciendo que los documentos saltaran. «Mentira. El Consejo de los 7 fue disuelto hace 15 años. ¿Eso es lo que te dijeron?». Caedric rió. «Qué ingenuo, mi rey. El Consejo nunca murió. Solo aprendió a moverse en la oscuridad». Sentí un escalofrío recorrer mi espalda. «¿Qué es el Consejo de los 7?», pregunté. Albarión apretó la mandíbula. «Un grupo de nobles que intentaron controlar el trono hace décadas. Mi padre los destruyó. O eso creímos». «Tu padre los hirió», corrigió Caedric. «Pero las heridas sanan, y ahora son más fuertes que nunca, porque aprendieron a no enfrentarte directamente.
Aprendieron a destruir lo que amas sin que puedas verlos venir. Albarión se acercó a él con pasos lentos, controlados. Si sabes tanto, entonces sabes que los traidores al trono no reciben juicio. Reciben justicia inmediata. Cedric palideció. No puedes matarme sin pruebas concretas. El protocolo dice... El protocolo, interrumpió Albarión con voz gélida. Dice que cualquier amenaza directa contra la familia real puede ser eliminada bajo discreción del rey, sin juicio, sin testigos. El miedo finalmente inundó los ojos de Cedric. Espera, espera. Albarión desenvainó un cuchillo de su cinturón. Largo, afilado. Yo di un paso atrás involuntariamente. Albarión, él no me miró. Sal, dijo con voz calmada. ¿Qué? Sal de aquí. Ahora. No te estoy pidiendo permiso. Te estoy protegiendo de lo que viene después. Cedric comenzó a forcejear contra las cadenas. No, puedo darte nombres. Puedo darte ubicaciones. Albarión se detuvo. Habla. Uno de los 7 está en el palacio. Ahora. Ha estado aquí todo el tiempo, observándote, reportando cada uno de tus movimientos. ¿Quién? Cedric tragó saliva. No sé su identidad real. Solo sé su título. Lo llaman el Silencioso. Albarión guardó el cuchillo. ¿Qué más? Planean algo para la ceremonia de luna nueva. En 3 días. Algo que te obligará a elegir entre tu reino y tu compañera. Mi sangre se heló. Albarión me miró por fin, y en sus ojos vi algo que no había visto antes. Miedo. No por él, por mí. Talric. Llamó sin apartar la vista de mí. El capitán entró. Lleva a Cedric a una celda más profunda. Manténlo vivo hasta que obtengamos más información. Nadie lo ve, nadie lo interroga. Solo yo. Sí, mi rey. Mientras Talric se llevaba a Cedric, Albarión caminó hacia mí. Vamos. ¿A dónde? A un lugar donde podamos hablar sin que nos escuchen. Subimos en silencio por las escaleras. Cruzamos pasillos vacíos. Finalmente, llegamos a una pequeña cámara de piedra con una única ventana que daba al bosque norte. Albarión cerró la puerta detrás de nosotros. Lo que acaba de decir Cedric confirma mis peores sospechas. ¿Qué sospechas? Que todo esto fue planeado desde el principio. Tu reaparición, la humillación, incluso nuestro vínculo. Alguien está jugando un juego mucho más grande. ¿Y qué hacemos? Albarión me sostuvo la mirada. Jugamos mejor. ¿Cómo? Dio un paso hacia mí. Hacemos público nuestro vínculo. Oficialmente, en la ceremonia de luna nueva. ¿Qué? Es la única forma de protegerte. Si el reino entero sabe que eres mi compañera, cualquier ataque contra ti será un acto de guerra abierta. Pero Cedric dijo que planean algo para esa ceremonia. Lo sé. Por eso estaremos preparados. Lo miré a los ojos. ¿Confías en mí? Pregunté. Estoy aprendiendo a hacerlo. Entonces yo también aprenderé. Y por primera vez desde que todo esto comenzó, sentí que tal vez, solo tal vez, no estaba sola en esta guerra. La ceremonia de luna nueva se acercaba como una tormenta inevitable. 3 días. Solo 3 días para prepararme para algo que cambiaría mi vida públicamente de una forma que ni siquiera había procesado en privado. Albarión había dado órdenes estrictas. Mi seguridad se triplicó. No podía caminar por los pasillos, sin al menos 2 guardias siguiéndome a distancia. Mis comidas eran probadas antes de llegar a mi mesa. Incluso el agua que bebía pasaba por verificación. Era como vivir en una jaula de oro. Segura, sí, pero asfixiante. Y lo peor de todo era que Albarión seguía manteniéndose distante. Daba órdenes sobre mí, planificaba mi protección, organizaba cada detalle de la ceremonia, pero no me hablaba. No me preguntaba qué sentía, no me explicaba qué esperaba de mí cuando todo el reino supiera la verdad. Me trataba como una pieza estratégica en su tablero, y yo estaba harta de ser movida sin voz. Fue en la noche del segundo día cuando finalmente estalló. Había pasado el día entero encerrada en mi suite, revisando protocolos de ceremonias que una doncella asignada me había traído, páginas y páginas de reglas sobre cómo debía vestir, cómo debía caminar, cómo debía inclinarme ante la corte, como si fuera una marioneta siendo preparada para su función. Cuando cayó la noche, arrojé los documentos al suelo y salí de mi habitación sin avisar a nadie. Los guardias me siguieron, por supuesto, pero no me detuvieron. Caminé directo hacia los aposentos de Albarión. Cuando llegué, los guardias en su puerta me miraron con incertidumbre. «Necesito verlo», dije con firmeza. «El rey está ocupado, señora. Ha dado órdenes de no ser interrumpido. No me importa. O me dejan pasar, o derribo esta puerta. Tú eliges». Hubo un momento de tensión. Luego, uno de los guardias suspiró y tocó la puerta. «Mi rey, la señora Seralit solicita audiencia». Silencio. Luego,
La voz de Albarión desde dentro. «Déjenla pasar». La puerta se abrió. Entré y la cerré de un golpe detrás de mí. Albarión estaba frente a su escritorio, con mapas desplegados y documentos apilados a los lados. Vestía solo una túnica negra sin mangas que dejaba ver los músculos de sus brazos marcados por cicatrices antiguas. Parecía cansado, tenso, pero no sorprendido por mi llegada. «¿Necesitas algo?», preguntó sin levantar la vista de los mapas. «Sí, necesito que me mires cuando te hablo». Eso captó su atención. Levantó la cabeza lentamente y nuestras miradas se encontraron. «Estoy escuchando». «No, no lo estás». Di un paso hacia él. «Estás planificando. Estás estrategizando. Estás moviendo piezas en tu cabeza. Pero no estás escuchándome a mí. Te estoy protegiendo. No te pedí protección». La rabia que había estado conteniendo durante días finalmente encontró su salida. «Te pedí honestidad. Te pedí que nunca más tomaras decisiones por mí. Y sin embargo, aquí estamos. Otra vez». Albarión dejó el mapa que sostenía y rodeó el escritorio hasta quedar frente a mí. «¿Qué decisión crees que tomé sin consultarte? ¿La ceremonia? ¿Hacerme presentar ante toda la corte como tu compañera? ¿Obligarme a usar vestidos que ni siquiera elegí? ¿Asignarme guardias sin preguntarme si los quiero? Todo eso es necesario». «¿Necesario para quién?». Mi voz se elevó. «¿Para tu estrategia política? ¿Para tu imagen como rey? ¿O para mí? Para mantenerte viva?», respondió con voz dura. «Eso es lo único que importa». «No, no lo es». Respiré hondo, intentando controlar el temblor en mi voz. «Lo que importa es que me veas como algo más que un problema a resolver». El silencio cayó entre nosotros como un muro. Albarión me observó durante un largo momento. Luego, con voz más baja, casi vulnerable, dijo: «¿Y cómo se supone que debo verte?». La pregunta me tomó desprevenida. «Como tú igual», respondí. «Como dijiste frente a Draven. Como prometiste. Eres mi igual en título, pero no en experiencia. No en este mundo de traiciones y conspiraciones. Si te trato como igual en esto, te expongo a peligros que aún no sabes reconocer. Entonces enséñame», dije, acercándome otro paso. «No me escondas. No me protejas hasta el punto de hacerme invisible otra vez. Ya viví eso. Ya sé lo que se siente ser ignorada, ser tratada como si no importara». Algo cambió en su expresión. Una grieta pequeña en la máscara de hierro que siempre llevaba. «No te estoy ignorando». «¿No?», señalé hacia los mapas. «Llevas 2 días planificando mi presentación pública sin preguntarme una sola vez qué opino. Sin preguntarme si estoy lista. Sin preguntarme si esto es lo que quiero. ¿No es lo que quieres?». La pregunta me dejó sin palabras, porque la verdad era complicada. ¿Quería ser reconocida públicamente? Sí. ¿Quería recuperar mi nombre, mi linaje? Sí. ¿Pero quería hacerlo atada a un hombre que apenas conocía? ¿Que me había vinculado sin mi memoria consciente? No lo sabía. «No sé qué quiero», admití finalmente. «Pero sé que quiero tener voz en esto. Quiero que mis decisiones importen. Quiero que cuando estés planificando mi vida, al menos me incluyas en la conversación». Albarión guardó silencio. Luego, hizo algo inesperado. Se apartó del escritorio, caminó hacia la ventana y apoyó las manos sobre el alféizar de piedra. «Cuando tenía 12 años», comenzó con voz queda, «vi cómo asesinaban a mi madre. El aire abandonó mis pulmones. Fue durante una cena de estado. Un consejero envenenó su copa. Murió en minutos. Y mi padre, el rey anterior, no hizo nada, porque resultó que él había ordenado el asesinato». Albarión. Aprendí ese día que el amor es una debilidad que los reyes no pueden permitirse, que confiar en alguien es darles el cuchillo con el que te matarán. Así que cuando tomé el trono, juré que nunca sería tan estúpido como mi padre, que nunca amaría lo suficiente como para que eso se usara contra mí. Se giró hacia mí, y por primera vez vi algo más que estrategia en sus ojos. Vi dolor. «Y entonces apareciste tú», continuó, «con tu linaje perdido, con tu derecho al trono, con tu capacidad de destruir todo lo que construí o de fortalecerlo más allá de lo imaginable. Y tuve que elegir. ¿Elegir qué? Entre proteger mi reino y protegerte a ti, entre usar nuestro vínculo como herramienta política o tratarlo como algo real». Dio un paso hacia mí. «Elegí protegerte, pero no sé cómo hacerlo sin convertirte en lo que más temo, alguien tan importante para mí que su pérdida me destruiría». Las palabras flotaron entre nosotros como confesión y advertencia al mismo tiempo. «No soy tu madre», dije suavemente, «y tú no eres tu padre. ¿Cómo puedes estar segura? Porque tu padre habría dejado que me humillaran y habría seguido cenando.
Tú viniste. Castigaste a quienes me lastimaron. Y aunque tus métodos sean fríos, tus intenciones no lo son. Albarión negó con la cabeza. Mis intenciones son egoístas. Te protejo porque eres mía, no por nobleza. ¿Y eso te hace peor? Pregunté. Prefiero un protector egoísta que actúa, a un noble indiferente que observa. Nos quedamos mirándonos en silencio. Luego, lentamente, Albarión extendió una mano hacia mí, no como un rey dando órdenes, sino como un hombre ofreciendo una tregua. Tienes razón, dijo. He estado tomando decisiones sin ti, y eso termina ahora. Miré su mano extendida. ¿Qué propones? Que nos sentemos, que hablemos sobre la ceremonia, que decidas qué quieres que sea y qué no, y que si decides que no quieres hacerlo público, encontremos otra forma de mantenerte segura. Aunque eso complique tu estrategia, aunque eso la destruya por completo. Tomé su mano, y cuando nuestros dedos se entrelazaron, sentí el tirón del vínculo con más fuerza que nunca. No era amor, aún no, pero era algo real, algo que valía la pena proteger. Nos sentamos frente al escritorio, uno frente al otro, y por primera vez desde que todo esto comenzó, hablamos como iguales, sobre miedos, sobre estrategias, sobre lo que significaría enfrentar al Consejo de los 7 juntos. Y cuando salí de sus aposentos horas después, ya no me sentía como una pieza en su tablero. Me sentía como su compañera de juego. Y eso cambiaba todo. La mañana de la ceremonia amaneció con niebla espesa y un silencio antinatural. Había dormido poco. Cada vez que cerraba los ojos, veía sombras moviéndose en los rincones. Escuchaba pasos que no estaban ahí. Sentía el peso de miradas invisibles sobre mi nuca. Albarión me había advertido que el Consejo de los 7 haría su movimiento durante la ceremonia, pero no sabíamos qué, ni cómo, ni quién dentro del palacio era el silencioso. Solo sabíamos que vendría. Me vestí con ayuda de las doncellas que Albarión había asignado personalmente. Todas eran betas de familias leales a la corona, verificadas 3 veces por Talric mismo. Aún así, observé cada uno de sus movimientos mientras ajustaban las capas de mi vestido ceremonial. Era una pieza impresionante, terciopelo negro bordado con hilos de plata que formaban lobos en posición de carrera. El cuello alto ocultaba la marca del vínculo en mi nuca, pero el diseño dejaba claro a quién pertenecía. Era un mensaje sin palabras. Ella está protegida. Ella es nuestra. Cuando terminaron, me observé en el espejo de cuerpo completo. Por primera vez en mi vida, parecía alguien importante, alguien que merecía estar en ese salón, alguien que no podía ser ignorada. Un golpe suave en la puerta interrumpió mis pensamientos. Señora, el rey la espera en el salón privado antes de la ceremonia. Respiré hondo y asentí. Albarión estaba de pie junto a la ventana cuando entré. Vestía armadura ceremonial negra con el emblema del lobo tricéfalo grabado sobre el pecho. Su capa caía hasta el suelo como una sombra sólida. Lucía cada centímetro como el rey alfa que era. Peligroso, poderoso, intocable. Pero cuando se giró y me vio, algo en su expresión se suavizó. «Estás...» comenzó. Luego se detuvo, como si las palabras le costaran. ¿Lista para ser exhibida como un trofeo político? Terminé por él con una sonrisa irónica. Él no sonrió, pero sus ojos mostraron un destello de algo parecido al humor. Iba a decir impresionante. El cumplido me tomó desprevenida. «Gracias». Albarión se acercó y extendió su mano. En ella había una pequeña caja de terciopelo negro. Esto perteneció a mi madre. «Quiero que lo uses hoy». Abrí la caja con cuidado. Dentro había un collar delgado de plata con un colgante, un lobo aullando hacia una luna creciente. Era sencillo pero hermoso, con un trabajo tan detallado que parecía que el lobo podría cobrar vida en cualquier momento. «Es precioso», susurré. «Tiene protección entretejida en el metal, magia antigua. Si alguien intenta envenenarte o atacarte directamente, el colgante se calentará como advertencia. Por supuesto. Incluso un regalo venía con función estratégica. Pero aún así, el gesto era significativo. Me giré y levanté mi cabello. Albarión se acercó por detrás y deslizó el collar alrededor de mi cuello. Sus dedos rozaron mi piel mientras cerraba el broche, y sentí el tirón del vínculo vibrar entre nosotros como una cuerda tensa. «Hay algo más que necesitas saber antes de que salgamos», dijo su voz cerca de mi oído. «Ayer, Cedric finalmente habló. Me giré para enfrentarlo. ¿Qué dijo? El silencioso no es un consejero. Es alguien más cercano, alguien con acceso directo a mis aposentos, a mis reuniones privadas, a mis planes». El miedo me recorrió la espalda. «¿Quién? No lo sabe, pero nos dio una pista. El silencioso lleva un anillo con el sello del antiguo consejo.
un dragón entrelazado con una serpiente. ¿Y cómo nos ayuda eso si no sabemos quién lo usa? Porque hoy, durante la ceremonia, voy a forzar su mano. ¿Cómo? Albarión me sostuvo la mirada con intensidad. Voy a anunciar algo que el consejo nunca esperó. Algo que los obligará a reaccionar de inmediato. ¿Qué cosa? Que estás embarazada. El mundo se detuvo. ¿Qué? No es verdad, obviamente. Pero ellos no lo saben. Y si creen que hay un heredero en camino, acelerarán su plan. Cometerán errores. Se rebelarán. Estás usando un embarazo falso como carnada. Estoy usando información estratégica para desenmascarar a un traidor. Estás usando mi cuerpo como excusa sin preguntarme. Me aparté de él, con el corazón latiendo violentamente. Acabas de prometerme que no tomarías más decisiones sin mí. ¿Y ya lo olvidaste? Albarión cerró los ojos brevemente. Tienes razón. Debí consultártelo primero. Sí, debiste. Pero necesito que entiendas que esto es lo único que tengo para obligarlos a actuar hoy. Si no lo hacemos, podrían atacarte de formas que no podré anticipar. O podrías confiar en que puedo defenderme. Puedes defenderte de un insulto, de una humillación, incluso de un ataque directo. Se acercó de nuevo. Pero no puedes defenderte de un veneno que no ves venir, de una daga en la oscuridad, de alguien que conoces envenenando tu mente desde dentro. Entonces enséñame a detectarlo, pero no me uses como cebo sin avisarme. Hubo un momento de silencio tenso. Luego, Albarión asintió lentamente. ¿Qué propones? Que hagamos el anuncio, pero que yo esté preparada. Que me digas exactamente qué esperas que suceda, quién podría reaccionar y qué debo observar. Eso te pone en más peligro. Ya estoy en peligro. Al menos así tendré algo de control sobre él. Albarión me estudió durante un largo momento. Luego, para mi sorpresa, una pequeña sonrisa cruzó su rostro. Eres más parecida a tu madre de lo que pensaba. ¿Conociste a mi madre? Brevemente, cuando yo tenía 14 años. Ella vino a negociar un tratado con mi padre. Su expresión se volvió distante. Recuerdo que no le tenía miedo a nadie, ni siquiera al rey más temido del norte. Sentí un nudo en la garganta. ¿Qué le pasó realmente? Le tendieron una trampa. La acusaron de traición que nunca cometió. Y cuando intentó defenderse, el Consejo de los 7 movió sus piezas para eliminar a toda tu familia. Mi padre no hizo nada para detenerlo. ¿Por qué? Porque el Consejo lo amenazó. Le dijeron que si protegía a los Seralid, desestabilizarían su reinado. Así que eligió su trono sobre la justicia. La rabia antigua burbujeó en mi pecho. Por eso me vinculaste. No solo por protección, por redención. Albarión no lo negó. Tengo muchas razones para mantenerte viva. Algunas políticas, algunas personales. Y sí, algunas son deudas que no puedo pagar de otra forma. No necesito que pagues las deudas de tu padre. Lo sé, pero lo haré de todas formas. Nos quedamos mirando en silencio. Finalmente respiré hondo. Está bien, hagamos el anuncio. Pero prométeme algo. ¿Qué? Que cuando encontremos al silencioso, yo esté presente cuando lo enfrentes. Porque esto no es solo tu guerra, es la mía también. Albarión extendió su mano. Prometido. La tomé. Y cuando las campanas del palacio comenzaron a sonar anunciando el inicio de la ceremonia, caminamos juntos hacia las puertas del salón del trono, no como rey y súbdita, sino como aliados en una guerra que apenas comenzaba a revelarse. Y en algún lugar entre las sombras del palacio, alguien con un anillo de dragón y serpiente observaba, esperando, planificando, sin saber que esta vez su presa tenía colmillos propios. El salón del trono estaba repleto. Nunca había visto tanta gente congregada en un solo espacio. Nobles de todas las casas, consejeros, embajadores de reinos vecinos, guardias apostados en cada columna. El aire vibraba con murmullos nerviosos y expectación contenida. Todos sabían que algo importante estaba por suceder. Nadie sabía exactamente qué. Caminé junto a Albarión por el pasillo central. Cada paso resonaba contra el mármol. Cada mirada se clavaba en mí como una aguja invisible. Podía sentir el escrutinio, la curiosidad, el juicio silencioso de cientos de ojos. Pero mantuve la cabeza en alto, porque ya no era la Omega invisible que habían humillado semanas atrás. Ahora era algo más, y ellos lo sabían. Cuando llegamos al estrado, Albarión se detuvo frente al trono, pero no se sentó. En cambio, se giró hacia la multitud con la postura de un guerrero a punto de entrar en batalla. Nobles del reino, consejeros, aliados y súbditos. Comenzó con voz que llenaba cada rincón del salón. Los he convocado hoy para presenciar un anuncio que cambiará el curso de nuestra historia. El silencio cayó como plomo. Hace meses, bajo la luna roja del solsticio de verano,
Sellé un vínculo ancestral con la última heredera de la casa Seralit. Extendió su mano hacia mí. Seralit del Valle Oscuro, mi compañera, mi igual, la futura madre de mi heredero. El salón estalló. Gritos ahogados, murmullos furiosos, el sonido de copas cayendo al suelo. Algunos nobles se pusieron de pie tan abruptamente que sus sillas se volcaron. Yo me mantuve inmóvil, con la mano de Albarión sosteniéndome como un ancla en medio de la tormenta. Y mientras el caos se desplegaba, mis ojos recorrieron la multitud, buscando, observando, hasta que lo vi. Un destello de metal en la mano derecha de alguien en la tercera fila. Un anillo. Dragón entrelazado con serpiente. Mi corazón se detuvo. Era Lord Casimir, consejero de Asuntos Exteriores. Un hombre de cabello plateado y sonrisa perpetua que siempre había parecido inofensivo. Demasiado amable, demasiado servicial, demasiado perfecto. Nuestras miradas se encontraron por una fracción de segundo, y él supo que lo había descubierto. Vi el cambio en su expresión, la máscara de cortesía cayendo, algo frío y calculador emergiendo debajo. Luego se movió, rápido, demasiado rápido para un hombre de su edad. Sacó algo de su túnica, un frasco pequeño, lo arrojó hacia el estrado. ¡Abajo!, gritó Talric desde algún lugar. Albarión me empujó detrás de él, justo cuando el frasco explotaba en el aire. Humo púrpura se expandió como una nube venenosa. El collar en mi cuello se calentó de inmediato, quemando mi piel. Advertencia, gritos, caos, nobles corriendo hacia las salidas, guardias convergiendo hacia Casimir. Pero él ya no estaba donde había estado. Se movía entre la multitud con una agilidad imposible, esquivando manos que intentaban detenerlo. Había algo antinatural en sus movimientos, algo que no era completamente humano. «¡Es un cambiapieles!», gritó alguien. «Ha estado usando magia prohibida». Casimir llegó a una de las ventanas laterales. Por un momento, pensé que escaparía. Pero entonces, Albarión se movió. No caminó, no corrió, se transformó. Había escuchado historias sobre alfas que podían invocar su forma bestial sin completar la transformación total, pero nunca lo había visto. Los ojos de Albarión se volvieron dorados. Sus manos se alargaron, garras emergiendo de sus dedos. Su aroma se intensificó hasta llenar el salón con poder puro y salvaje. Saltó desde el estrado, cubriendo la distancia en 2 segundos. Alcanzó a Casimir justo antes de que llegara a la ventana. Lo arrojó contra el suelo con fuerza suficiente para agrietar el mármol. «¡Suficiente!», gruñó Albarión. Su voz sonaba mitad humana, mitad bestia. Casimir tosió, sangre brotó de su boca, pero aún así sonrió. «Demasiado tarde, mi rey. El plan ya está en marcha». «¿Qué plan?». «La verdadera amenaza nunca fui yo». Casimir rió, un sonido burbujeante y enfermo. «Solo soy la distracción». Horror frío me recorrió. Si Casimir era la distracción, entonces giré bruscamente hacia Albarión. «La bebida», grité. «El vino ceremonial». Albarión entendió de inmediato. Según el protocolo, después del anuncio, el rey y su compañera debían compartir una copa de vino ceremonial como símbolo de unión. Era una tradición inquebrantable. Y si alguien había envenenado esa copa, Talric ya corría hacia la mesa ceremonial donde esperaba la copa de plata. Pero alguien llegó antes, Lady Mireia, la noble de cabello plateado que me había interrogado sobre mi apellido semanas atrás. Tomó la copa. «¡Deténgala!», ordenó Albarión. Pero Mireia no huyó. En cambio, levantó la copa hacia sus labios. «Si ella muere», dijo con voz clara, «el consejo gana. Si tú mueres, el consejo gana. Pero si nadie bebe, todos sabemos que hay veneno. Y el consejo pierde su tapadera». «No lo hagas», dije, avanzando hacia ella. Mireia me miró con algo parecido a la tristeza. «Maté a tu madre, niña. Yo fui quien puso el veneno en su copa hace 23 años. Fue mi primera misión para el consejo». Una lágrima rodó por su mejilla. «He cargado con esa culpa cada día desde entonces. Déjame pagar mi deuda». «Espera», grité, pero ya era tarde. Mireia bebió. La copa cayó de sus manos. Su cuerpo se convulsionó. Cayó al suelo. Corrí hacia ella, cayendo de rodillas a su lado. «¿Por qué?», susurré. «¿Por qué ahora?». Mireia me tomó la mano con dedos temblorosos. «Porque vi a tu madre en ti, y no pude dejar que volviera a pasar». Sus ojos se cerraron. Su mano se aflojó. Silencio. Albarión se arrodilló junto a mí. Revisó su pulso. Se fue. Lágrimas ardieron en mis ojos. No por Mireia necesariamente, sino por todo lo que representaba, por las vidas destrozadas por un consejo que operaba en las sombras, por madres e hijas separadas por veneno y mentiras,
Albarión puso una mano sobre mi hombro. Lo siento. Me puse de pie lentamente. Limpié mis lágrimas. No lo sientas. Termínalo. Albarión asintió. Se giró hacia Casimir, que seguía en el suelo, rodeado de guardias. Última oportunidad. Dame nombres, ubicaciones, todo lo que sepas del consejo. Casimir escupió sangre. ¿Y qué gano yo? Una muerte rápida en lugar de lenta. Casimir consideró esto. Luego, increíblemente, sonrió. Está bien. Te daré un nombre, uno que nunca esperarías. Habla. El líder del Consejo de los 7 es alguien que está muerto, o al menos eso es lo que todos creen. Imposible. ¿Lo es? Casimir tosió. Pregúntate, mi rey, ¿qué pasó realmente con tu padre? El mundo se inclinó. Mi padre murió hace 10 años, de enfermedad. ¿Estás seguro de eso? ¿O solo es lo que te dijeron? Albarión se quedó paralizado, y en ese momento entendí. El consejo no solo manipulaba desde las sombras. Había estado manipulando la corona misma. Casimir aprovechó la distracción. Mordió algo oculto en su boca, una cápsula. Convulsionó una vez y murió antes de que alguien pudiera detenerlo. Horas después, cuando el salón fue evacuado y solo quedamos Albarión, Talric y yo, nos sentamos en el silencio pesado de las revelaciones. Necesito saberlo, dije finalmente. ¿Es posible que tu padre siga vivo? Albarión miró el trono vacío. No lo sé, pero lo averiguaré. Entonces lo averiguaremos juntos. Me miró. Realmente me miró. ¿Por qué? Ya tienes suficientes enemigos propios. Porque ahora son nuestros enemigos. Me acerqué. Y porque si vamos a hacer esto, si vamos a enfrentar al consejo y a lo que sea que se esconda detrás, necesito saber que confías en mí completamente. Albarión fue hasta su escritorio. Sacó 2 copas limpias. Sirvió agua pura. Regresó y me ofreció una. El ritual tradicional dice que debemos compartir una bebida para sellar nuestro vínculo públicamente. No pudimos hacerlo hoy. No, pero podemos hacerlo ahora. Aquí, sin testigos, sin política, solo tú y yo. Me ofreció la copa. Te doy una elección, Seraliz. Podemos beber juntos y reclamar este vínculo como real, o podemos dejarlo como lo que fue, una estrategia de supervivencia. Si eliges lo segundo, encontraré otra forma de protegerte. Miré la copa. Luego miré a Albarión, al hombre que había manipulado mi memoria pero también salvado mi vida, al rey que gobernaba con frialdad pero que acababa de revelar sus propias heridas, al alfa que me había dado algo que nadie más había ofrecido, elección. Tomé la copa. Bebo, dije, pero no por destino, ni por estrategia. Bebo porque elijo estar aquí, contigo, como tú igual. Albarión sonrió, una sonrisa pequeña, real, que transformó su rostro. Entonces yo bebo por la misma razón. Nuestras copas se encontraron con un suave tintineo, y bebimos juntos bajo la luz de la luna roja que entraba por las ventanas, sellando un vínculo que ahora era tan real como peligroso, tan poderoso como voluntario. Y mientras la noche cubría el reino, ambos supimos que la verdadera guerra apenas comenzaba, pero al menos esta vez no la enfrentaríamos solos. 6 meses después, la sala del consejo estaba en silencio absoluto, no el silencio incómodo de quienes temen hablar, sino el silencio calculado de estrategas, evaluando sus opciones antes de mover sus piezas. Yo estaba sentada al lado derecho de Albarión, en una silla que había sido agregada especialmente después de la ceremonia fallida. Ya no me escondían en las esquinas, ya no me mantenían al margen de las decisiones. Ahora era parte del tablero, y los nobles que alguna vez me ignoraron habían aprendido a escuchar cuando yo hablaba. El informe de los exploradores del Este confirma lo que sospechábamos, dijo el canciller Orbain, desplegando un mapa sobre la mesa. Hay movimientos de tropas cerca de la frontera antigua. Alguien está reuniendo fuerzas. ¿Bajo qué estandarte?, preguntó Albarión con voz controlada. Ninguno reconocido oficialmente, pero los informantes describen un símbolo, un lobo con corona rota, el símbolo del antiguo rey, el símbolo del padre de Albarión. La tensión en la sala se volvió palpable. Albarión no mostró emoción, pero yo sentí su mano apretarse brevemente sobre el reposabrazos de su silla, un gesto casi imperceptible, pero yo había aprendido a leer sus silencios. ¿Números?, pregunté, inclinándome sobre el mapa. Orbain me miró, ya no con sorpresa por mi intromisión, sino con respeto profesional. Aproximadamente 300, tal vez más. Difícil confirmar con exactitud. Suficientes para una incursión, no para una guerra, observé. Esto es una prueba. Quieren ver cómo respondemos. Coincido, dijo Lord Theron,
uno de los pocos nobles que había apoyado públicamente nuestro vínculo desde el principio. Si enviamos todo nuestro ejército, pareceremos asustados. Si no enviamos nada, pareceremos débiles. Entonces enviamos lo suficiente para demostrar fuerza, pero no tanto como para vaciar la capital, dije, trazando una ruta sobre el mapa con el dedo. Una fuerza de reconocimiento, 100 soldados de élite, movilización rápida. Y un mensaje claro. Sabemos que están ahí, y no nos intimidamos. Albarión me miró de reojo. Algo parecido al orgullo brilló en sus ojos. ¿Alguna objeción?, preguntó a la sala. Silencio. Luego, uno por uno, los consejeros asintieron. Entonces está decidido. Albarión se puso de pie. Terón, organiza la movilización. Quiero que salgan al amanecer. Orvain, duplica la vigilancia en todas las entradas a la capital. Si hay espías del Consejo aún infiltrados, este movimiento los hará reaccionar. Sí, mi rey. Los consejeros comenzaron a retirarse. Cuando la sala quedó vacía excepto por nosotros dos, Albarión se giró hacia mí. Cada vez te vuelves más peligrosa en estas reuniones. ¿Es un cumplido o una advertencia? Ambos. Una sonrisa pequeña curvó sus labios. Los nobles están comenzando a temerle más a tus estrategias que a mis decretos. Bueno, que teman. Me puse de pie. Así recordarán que no soy un adorno decorativo en tu corte. Albarión se acercó, reduciendo la distancia entre nosotros hasta que pude sentir su calor. Nunca pensé que lo fueras. Mentiroso. Al principio sí lo pensaste. Al principio pensaba muchas cosas equivocadas sobre ti. Su mano subió para ajustar el collar de plata que aún llevaba todos los días. Ahora sé mejor. ¿Y qué sabes? Que eres más fuerte de lo que aparentas, más inteligente de lo que te dan crédito, y mucho más peligrosa de lo que nadie anticipó. Aprendí del mejor. No. Su voz se volvió seria. Aprendiste a pesar de mí, y eso te hace más valiosa de lo que cualquier estrategia mía podría lograr. Había momentos como este, cuando la máscara del rey caía completamente, y yo veía al hombre debajo, al alfa que aún cargaba cicatrices de una infancia rota, al compañero que estaba aprendiendo, día a día, a confiar en alguien más que en sí mismo. ¿Alguna vez te arrepientes?, pregunté en voz baja, de haberme vinculado, de haber elegido este camino complicado. Albarión me sostuvo la mirada sin vacilar. Nunca, ni siquiera cuando complico tus planes, especialmente cuando complicas mis planes. Su mano encontró la mía, porque eso significa que estás pensando por ti misma, que no eres una extensión de mi voluntad, sino una fuerza propia, y eso es exactamente lo que este reino necesita. Una reina invisible que gobierna desde las sombras, una reina que gobierna donde es más efectiva. No todas las batallas se pelean bajo la luz del sol. Algunas requieren oscuridad, sutileza, la capacidad de moverse sin ser vista hasta que ya es demasiado tarde para el enemigo, como el consejo hacía. Exacto, pero ahora nosotros somos mejores en su propio juego. Tenía razón. En los últimos 6 meses, habíamos desmantelado 3 células más del consejo, recuperado documentos que revelaban décadas de manipulación, identificado y neutralizado a 6 nobles corruptos, y cada victoria había sido una colaboración. Albarión con su poder visible y su autoridad absoluta, yo con mi red creciente de informantes, mi habilidad para escuchar lo que no se decía, mi capacidad de ver patrones donde otros veían caos. Juntos éramos algo que el Consejo nunca había anticipado, una alianza real entre Alfa y Omega que no seguía las reglas tradicionales de dominación y sumisión. Éramos iguales, y eso nos hacía peligrosos. Hay algo que necesito decirte, dijo Albarión después de un momento. ¿Y qué? Los exploradores encontraron algo más además de las tropas. Una carta, dirigida a ti. Mi corazón se saltó un latido. ¿De quién? No estaba firmada, pero el sello. Sacó un sobre doblado de su túnica. Es el sello de tu familia. El sello Seralith original. Tomé el sobre con manos temblorosas. Lo abrí con cuidado. Dentro había una sola línea, escrita en caligrafía antigua. La última hija de la luna no camina sola. El valle te espera. ¿Qué significa?, preguntó Albarión. No lo sé, pero miré la firma invisible, el espacio vacío donde debería haber un nombre. Alguien que conoce mi linaje está vivo. Alguien que sabe quién soy realmente. ¿Crees que sea una trampa? Posiblemente. O una oportunidad. ¿Para qué? Para encontrar respuestas. Sobre mi familia. Sobre qué pasó realmente la noche de la purga. Sobre por qué sobreviví cuando nadie más lo hizo. Albarión guardó silencio por un largo momento. Si decides investigar esto, iré contigo. Es peligroso. Todo lo que vale la pena lo es. Me tomó de la mano. Además, te prometí que no tomaría decisiones sin ti.
y no permitiré que tú te enfrentes a peligros sin mí. Sonreí a pesar de la gravedad del momento. ¿Cuándo nos volvimos tan codependientes? Cuando dejamos de fingir que podíamos hacer esto solos. Doblé la carta y la guardé. Entonces iremos, pero después de resolver la situación de la frontera. Una crisis a la vez, estratégica hasta el final. Aprendí del mejor, repetí. Albarión me acercó hacia él, su frente descansando contra la mía. Pase lo que pase, lo enfrentaremos juntos, juntos. Eché, y mientras la luz de la tarde entraba por las ventanas del salón vacío, me permití un momento de paz, porque habíamos recorrido un largo camino desde aquella noche en el banquete donde el vino cayó sobre mi vestido como sangre derramada, desde la humillación pública hasta el poder compartido, desde el silencio forzado hasta la voz reclamada, desde la omega invisible hasta la reina que gobernaba en las sombras. Y aunque el camino adelante estaba lleno de peligros, el consejo aún respiraba, el padre de Albarión seguía siendo un misterio, y ahora había nuevos secretos esperando ser descubiertos. Ya no lo enfrentaba sola. Tenía un compañero, tenía un reino que proteger, y tenía algo que nunca pensé que volvería a tener: esperanza. Albarión me besó suavemente, un gesto que aún era nuevo entre nosotros, pero que cada día se volvía más natural. ¿Lista para la próxima batalla?, preguntó contra mis labios. Sonreí, siempre, porque esa era la verdad. No importaba cuántos enemigos emergieran de las sombras, no importaba cuántos secretos del pasado nos persiguieran, lo enfrentaríamos todo, juntos, como iguales, como compañeros, como rey y reina de un reino que estaba aprendiendo, lentamente, que el poder verdadero no venía de dominar, venía de confiar, y nosotros finalmente habíamos aprendido a confiar. Si esta historia te atrapó y quieres continuar en este mundo de romance paranormal, regálanos un like y toca el video que está apareciendo en pantalla. Te va a encantar. Gracias por acompañarme y nos vemos en la siguiente historia.